Buenos días chicos, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 3, que es el componente teórico de gráficos estadísticos y va a ser presentado por el quien les habla. ¿Qué son los gráficos estadísticos? Bueno, los gráficos estadísticos son una representación de datos que facilitan el análisis e interpretación. Van a facilitar, esa es su principal utilidad, ¿no? Facilitar el análisis e interpretación de datos para llegar a conclusiones. Sobre todo eso es lo que nos interesa, ¿no? Las conclusiones después de ver determinados datos en una encuesta. Dentro de los gráficos estadísticos vamos a tener el gráfico de barras, el gráfico circular, el histograma y el polígono de frecuencia. Claro, son muchos más gráficos, pero estos son los básicos que vamos a tocar en la educación básica que ustedes están llevando. Lo he ubicado a estos dos como cualitativos y a estos dos como cuantitativos, pero estos dos también pueden pertenecer a cuantitativos, pero a un tipo de cuantitativos, nada más, sería cuantitativos discretos. Y estos cualitativos, estos dos no pueden pertenecer a los cualitativos, estos dos sí pueden pertenecer a los cuantitativos. Muy bien, el primer gráfico circular que les voy a mostrar a continuación es el gráfico circular. ¿Cómo se construye un gráfico circular? Después de todo haber hallado el FI y el HI, que ya en anteriores diapositivas o videos se han mostrado, teniendo el HI porcentual, ¿cómo se llevaba de acá a acá? Se multiplicaba por 100, ¿no? Después de haberlo multiplicado tú por 100, a frecuencia relativa porcentual lo multiplicas por 3,6. Ahora me dirán, ¿por qué 3,6? Porque un círculo vale 360 grados y dividido entre 100 te da 3,6. Por eso se multiplica cada uno por 3,6. Por ejemplo, en la primera, ¿cómo sería? 43.3 por 3,6. Y eso equivaldría a 155,88, que lo podría redondear a 156. Cada uno de esos ángulos tú lo puedes redondear. Ahora, ¿y para qué me sirve tener el ángulo? Entonces tú vas a poner tu regla acá, ¿no? Este va a ser tu inicio, vamos a poner que este es tu inicio, y de acá vas a medir ¿cuánto? Vas a medir 156 grados. El otro vendría a ser básquet de 144 grados, o sea, de acá a acá debe medir ¿cuánto? 144 grados. Y el otro es 60 grados, entonces de acá a acá debe medir 60 grados. Y siempre se le pone siempre se le pone una leyenda. Entonces nosotros ya construimos un gráfico circular. El gráfico de barra es mucho más sencillo, solo se trabaja con la frecuencia absoluta, nada más. Y la frecuencia absoluta nosotros sabemos que vóley ¿cuántos son? 39, fútbol ¿cuántos son? 15 y básquet ¿cuántos son? 36. Pero en el gráfico de barras hay que tener una característica importante que se le llama las escalas. ¿Cómo nosotros llegamos a determinar que acá deben ir 45 números nada más? Entonces tú vas a agarrar en tu frecuencia absoluta, vas a ubicar el mayor número. ¿Cuál de estos? A ver chicos, ¿cuál de estos es el mayor número? Perdón, esto no se cuenta, el 90 no se cuenta. Pero ¿cuál de estos tres es el mayor número? Muy bien, el mayor número es el 39. Si el mayor número es el 39, tú eliges una escala. Puedes ir de 2 en 2 hasta llegar al 39, de 3 en 3 hasta llegar al 39. Para que se vea ordenado acá, se ha elegido, ¿cuál es tu escala? De 5 en 5. No puedes ir de números diferentes, no puedes ir de 1, luego de 4, luego de 8, no. Tú eliges una escala. Y si te das cuenta, acá no va a aparecer el 39, va a aparecer un aproximado al 39, o sea, va a aparecer el 40. Entonces tú vas a suponer que el 39 está acá.
El 15, ¿en dónde está? El 15 sí aparece, ¿no? Y el 36 tampoco aparece acá, pero vas a suponer que está junto al 35. A eso se le llama escala. No necesariamente van a aparecer los números que están acá. No, tú vas a dar una escala y luego vas a ubicar en dónde aproximadamente se encuentra. Luego dices, vóley, ¿cuántos son? 39. Jalas hasta 39. Fútbol, ¿cuántos son? 15. Hasta 15. Y básquet, ¿cuántos son? 36. Y es un poquito más que el 35 si te das cuenta. Así se construye un gráfico de barras. ¿Con quién? Con la frecuencia absoluta. El histograma es como el gráfico de barra, pero son juntos. Entonces son barras seguidas. ¿Por qué son barras seguidas? Porque la variable va a ser una cuantitativa continua. Quiere decir que no debe haber espacios entre números. Porque entre dos números siempre puede haber otro decimal. Ya sabemos que el gráfico de cuantitativa continua se ubica en el conjunto de los números racionales. Entonces, esta es la variable independiente que va a ir abajo y cada uno de estos intervalos van a ir acá. 155 a 150, 155 a 150. ¿Cuál es su frecuencia? 40. Entonces lo mismo vamos a hacer acá, ¿no? Entonces para empezar a construir esto, digo, ¿cuál es el mayor dato de todos ellos? Es el 80. Entonces mis números deben llegar más o menos hasta el 80, pueden sobrepasar un poquito más, ¿no? Si es el 80 puedes ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Acá, ¿cuál es la escala que han elegido? ¿De cuánto en cuánto van a ir? De 10 en 10. Sería 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si eligen de 1 en 1 sería muy extenso, ¿no? Pueden ir incluso desde 20 en 20. Pero ya es criterio de cada uno que lo grafica. Entonces han ido de 10 en 10. Y acá puedes ver que todos los números aparecen acá por coincidencia, pero no necesariamente te van a aparecer acá, estos numeritos se van a vincular con estos de acá, no necesariamente. Entonces de 150 a 155, ¿cuánto tenemos? Tenemos 40. De 155 a 160, ¿cuántas personas tenemos? 80. De 160 a 165, ¿cuántas personas tenemos? 50. De 165 al otro tenemos 20 y la otra cantidad de personas son 10. Por ejemplo, si en algún problema a mí me pidieran que yo halle la cantidad de personas solamente teniendo el gráfico, ¿qué debo hacer? Debo sumar cada uno de los numeritos que están acá. Y la respuesta es cuánto nos deben dar si yo quiero sumar cada uno de estos. Nos debe dar la respuesta 200, que sería el total de personas. Y por último, el último gráfico estadístico que aparece en su libro, en la cual en este momento les quiero explicar, es el polígono de frecuencias. Vamos a utilizar un concepto que ya vimos en clase, que es la marca de clase. ¿Cómo se hallaba la marca de clase? Bueno, la marca de clase era la semisuma, ¿no? Tú tenías que ir sumando. ¿Qué números debes ir sumando? 150 más 155 igual entre 2. Y me va a dar 152,5. Y eso lo ubico acá. Entonces tú pones 152,5. Y en la otra vas a escribir lo mismo, ¿no? ¿Cuánto sería la semisuma? Sería 155 más 160 entre 2. Me va a dar 157,5. 157,5. Y así sucesivamente vas a ir llenando. Y como acá el ancho de clase es de 5 en 5, acá va a ir de 5 en 5. También en la otra va a ser 162,5. En la otra sería 167,5. Y en la otra sería 172,5. La frecuencia acumulada, ¿cómo se llama? De acá a acá, ¿cuánto es? 40. Y de ahí empezabas a sumar. Entonces sería 120, 170, 190 y 200, que correspondía a la cantidad total. Si algunos le tiene duda lo que he hecho acá, revisen en los videos anteriores que los he subido en el aula virtual.
Ahora, el polígono de frecuencia es lo mismo, tú haces lo mismo que el histograma, pero ya no ubicas las barritas nada más, sino tomas los puntos medios de cada intervalo, que en estos casos serían estos que están acá, que los estoy nombrando, y lo unes. Y haces un trazo adicional, pero hacia abajo. ¿Para qué? Para que solo me salga un polígono, si te das cuenta. ¿Por qué se le llama polígono de frecuencia? Porque tiene varios vértices, ¿no? Acá puedes ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vértices. Entonces esto podría ser llamado como un heptágono. ¿Para qué sirve? Para análisis posteriores. Muy bien chicos, esta ha sido la clase teórica. Espero que les ayuden algo para resolver algunas dudas. Gracias.